Universidad Nacional Siglo XX. Él va a presentar evapotranspiración de referencia en las zonas agroecológicas de Bolivia, llanos, valles y andina. Por favor, ingeniero. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a todos los organizadores y a todos los presentes. Bueno, yo voy a compartir un humilde trabajo de investigación que se hizo con datos meteorológicos de todo el territorio boliviano. Entonces, el título, bueno, que lo consideré pertinente es la evapotranspiración de referencia en las zonas agroecológicas de Bolivia. Bueno, tenemos tres principales zonas agroecológicas que son los llanos, la región principalmente de Santa Cruz Beni, los valles, estaríamos hablando más o menos de Cochabamba, y la zona andina que prácticamente está en la región del altiplano, ¿no? Bueno, pues mi nombre es Esteban y bueno, actualmente estoy como investigador en la Universidad Nacional Siglo XX, soy funcionario y bueno, tengo algunos años de trabajo allá y también soy titulado de la misma universidad. Bueno, para empezar, lo que yo quiero un poquito recalcar es lo siguiente. Cuando hablamos del territorio boliviano, decimos que la zona tropical es específicamente los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, parte de Chuquisaca y parte de Tarija. No por las condiciones climáticas específicamente, pero conforme a la posición astronómica, principalmente de la latitud, pues nos posiciona todo el territorio boliviano en la zona tropical, ¿no? Específicamente en el trópico de Capricornio. Como ustedes verán, el mapa de Bolivia se encuentra por encima del trópico de Capricornio, es decir, de 23 grados 27 minutos. ¿No? Aquí está la línea del Ecuador. Pues entonces, en este escenario, todo Bolivia sería una zona tropical, ¿no? ¿Y cuál es lo particular de estas condiciones? Pues es la altitud, ¿no? Entonces, en este trabajo, lo que vamos a demostrar es qué tan dependiente es la altitud conforme la evapotranspiración de referencia, ¿no? Entonces, eso quiero aclarar, porque la verdad es que muchas veces confundimos los términos de la zona tropical. Entonces, lo que yo voy a explicar es este punto, que es la evapotranspiración, ¿no? La evapotranspiración, efectivamente, es la fusión de dos términos muy importantes, que es la transpiración y la evaporación, o al revés, evaporación y transpiración. Y si consideramos la precipitación, pues estaríamos hablando del balance hídrico, ¿no? Entonces, ese es el tema principal del trabajo de investigación que lo realizamos allá en la Universidad Nacional Siglo XX. Bueno, ¿cuáles son los materiales, métodos incurridos en esta investigación? Pues como vemos aquí, primero hablar, por ejemplo, lo que se utilizó es los métodos indirectos. ¿Por qué los métodos indirectos? Porque precisamente para determinar la evapotranspiración de referencia o evapotranspiración como tal, necesitamos otros medios meteorológicos para determinar esa variable. O sea, estoy hablando de un lisímetro. Pero los lisímetros no están siendo instalados en todas las estaciones meteorológicas. Solo se lo hace con carácter de investigación. Entonces, para determinar la evapotranspiración se recurre a datos meteorológicos. Y si se utiliza estos datos meteorológicos, pues estamos hablando de métodos indirectos. Entonces, para determinar
la evapotranspiración de referencia necesitamos 4 elementos climáticos importantes, que es la radiación solar, la velocidad del viento, la humedad relativa y la temperatura del aire. Con estos elementos climáticos, pues podemos determinar mediante métodos indirectos la evapotranspiración de referencia, ¿no? No obstante, estos 4 elementos que yo los menciono son importantes para determinar la evapotranspiración de referencia, la redundancia, mediante el método de Penman-Monteith, ¿ya? Pero en Bolivia no tenemos estaciones meteorológicas que vayan a reportar estas informaciones. Muchas estaciones meteorológicas solo nos basamos en la temperatura del aire, a veces en la velocidad del viento y a veces en la radiación solar. Y no tanto así, bueno, tal vez en humedad relativa, pero no tenemos los 4 elementos. Entonces, si no tenemos los 4 elementos climáticos, pues no podemos utilizar la ecuación de Penman-Monteith, que es lo más importante y lo más completo. Y una cosa a recalcar, esta estación meteorológica son estaciones convencionales. Ya no, toda la información, los datos que yo determiné, son con datos de estaciones convencionales. ¿Ya? ¿Por qué convencionales y no automáticas? Pues quiero mostrarles esto. Bueno, se utilizaron datos de temperatura máxima media diaria, temperatura mínima media diaria del aire, de 235 estaciones meteorológicas facilitados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Bueno, evidentemente el CENAMI facilitó 404 datos de estaciones meteorológicas. De esas 404, pues no todos cumplían con la información, con la calidad de información. Entonces fue discriminado y se llegó apenas a 235 datos meteorológicos, ¿no? Bueno, los periodos de registro varían, periodos desde 5 años hasta 74 años. ¿Y por qué no utilizaron otras variables que menciono aquí? Pues como vuelvo a recalcar, no todas las estaciones cuentan con estas informaciones. En ese escenario, bueno, aquí también recalcar, para confeccionar el mapa, ¿no?, de evapotranspiración de referencia, también se accedió a 41 estaciones meteorológicas de países vecinos. Cuando entras a un, ¿cómo se llama?, a un repositorio de información meteorológica de otros países, pues tranquilamente puedes descargar toda la información, principalmente del Brasil, que es INSMET. Puedes bajar toda la información que tú precises, pero no así en Bolivia, ¿no? Entonces, lo que se recurrió es 41 estaciones, tanto del Brasil, tanto de Argentina, Chile y Perú. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos métodos de estimación de evapotranspiración de referencia? Bueno, un poquito de calcar, ¿por qué se llama evapotranspiración de referencia y no evapotranspiración? Si nosotros nos fijamos, esta estación meteorológica está establecido en un área donde se encuentran un cultivo o una vegetación, se diría que es el raigrás. ¿Ya? Por eso se llama evapotranspiración de referencia, porque la referencia de un cultivo es el raigrás, ¿no? Entonces, estos métodos indirectos, que es MC-Guinness-Borne, método Hargrave-Samani, método Thorwald, son los que utilizan datos meteorológicos apenas de temperatura del aire, tal vez aquí amplitud térmica, pero la amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima, y lo propio aquí, temperatura del aire.
¿no? Entonces se utilizaron estas ecuaciones. Evidentemente se han creado por lo menos unos 50 ecuaciones de estimación de evapotranspiración de referencia, ¿no? que obviamente utilizan datos combinados, temperatura del aire, puede ser, o radiación solar, temperatura del aire con humedad relativa y así respectivamente, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo que nos abocamos es utilizar solamente datos de temperatura del aire. Y estas ecuaciones sí utilizan apenas la temperatura del aire. Bueno, ¿y cuáles son los resultados? Pues aquí muestro un resultado preliminar, pero no obstante, lo que quiero mostrar cómo es el comportamiento de la evapotranspiración de referencia dice, ¿no? Comportamiento anual de la evapotranspiración de referencia por altitudes en zonas agroecológicas, llanos, valles, andina. Estas son las zonas de los llanos, los valles y andina. Y tenemos los tres métodos. El método de MSG-Borner, Hargreaves-Samani y Torvald. Y aquí lo que podemos percibir es lo siguiente. En altitudes de 130 a 881 metros sobre el nivel del mar, pues el comportamiento de la evapotranspiración de referencia con los tres métodos tiene una significativa variación estacional, es decir, desde enero a diciembre, si vemos que en septiembre hay una diferencia abismal entre enero, por ejemplo, ¿no? Principalmente en este método podemos ver que la evapotranspiración es hasta 8 milímetros día y en julio está apenas por debajo de 4 milímetros, pero en otros métodos es más bajo aún. Por ejemplo, este método de Torvald tenemos una máxima de 5 milímetros y una mínima por debajo de 2 milímetros por día, ¿no? Entonces, estas informaciones, como podemos ver aquí, igual el comportamiento es diferente. Bueno, si en este método, en esta zona agroecológica el comportamiento es casi uniforme, pues aquí hay una diferencia drástica, principalmente el método de Torvald. Quiere decir que este método de Torvald no es recomendable utilizar en zonas de los valles. Y finalmente podemos ver que en la zona andina lo propio, no es recomendable el método de Torvald, pero sí podemos recomendar el método de MSG-Borner y Hargreaves-Samani, ¿no? Entonces, esa es la conclusión que se puede, digamos, recomendar a los investigadores en cuestión de hacer un análisis de la evapotranspiración de referencia. Bueno, entonces aquí lo que mostramos es lo siguiente, ¿no? A relación de la temperatura, de la evapotranspiración de referencia y la altitud. O sea, esa es la esencia de la investigación, ¿no? ¿Cuál la diferencia, cuál la dependencia de la altitud en la evapotranspiración de referencia? Utilizando los tres métodos, ¿no? MSG-Borner, Hargreaves-Samani y Torvald. Y aquí vemos claramente el primer método, que es MSG-Borner, es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque tenemos un coeficiente de determinación de 0,94. ¿Qué quiere decir? Que casi el 100% de dependencia de la altitud en la determinación de la evapotranspiración de referencia, ¿no? El otro método, que es Hargreaves-Samani, apenas el 53% de dependencia de la altitud, y finalmente el otro método, que es Torvald, apenas el 89%. Bueno, es buen indicador también, no es que no, pero esto es lo que sobresale en cuestión de los tres métodos, ¿no? Entonces recomendaríamos primero el de método MSG-Borner, segundo el de Torvald quizá, y el tercero Hargreaves-Samani, ¿no? Bueno, haciendo
una validación de los métodos de evapotranspiración de referencia a través del diagrama de Gauss-Plot, pues en esta figura mostramos la evapotranspiración de métodos, bueno, en este caso de los 3 métodos. Este es el método de Messier-Sinnes-Bornet, este es el método de Hargreaves-Samani y este es el método de Thorwald. Y en esta otra figura mostramos la temperatura media y la amplitud térmica. Esta es la temperatura media generada de las estaciones meteorológicas y esta es la amplitud térmica, ¿no? La amplitud térmica pues tiene no tanta variación como la temperatura del aire, ¿no? Entonces, si utilizamos el primer método, que es método Messier-Sinnes-Bornet, pues la temperatura, bueno, esta ecuación está a base de la temperatura media del aire, ¿no? Y si vemos, hay una relación similar en el comportamiento de la evapotranspiración de referencia y la temperatura media del aire. En este otro método, que es de Hargreaves-Samani, que utiliza 2 variables, la temperatura media y la amplitud térmica, pues aquí vemos que, bueno, este método no es tan representativo a la temperatura media del aire, pero sí puede tener una relación con la amplitud térmica, ¿no? Y finalmente el método de Thorwald, que apenas utiliza también la temperatura media, pues aquí tenemos cierta discrepancia en los resultados, pues no, como dijimos, no es recomendable utilizar este método en las zonas agroecológicas, principalmente de los valles y andina. ¿Por qué? Porque tenemos una diferencia drástica en el comportamiento de la evapotranspiración de referencia en relación a la temperatura media del aire, ¿no? Bueno, con este escenario, pues lo que vamos a describir, que todo análisis de la evapotranspiración de referencia a escala de tiempo estacional y mensual serán basadas en el método de Messier-Sinnes-Bornet. Entonces descartamos estos 2 métodos de Hargreaves-Samani y tanto así de Thorwald. Lo que vamos a utilizar es el método de Messier-Sinnes-Bornet para efectos de comparación de altitud. Entonces, lo que queremos mostrar aquí ya, digamos, no una ecuación o una dependencia anual. Este es el resultado de la ecuación y tanto así el coeficiente de determinación anual. Pero veremos si disgregamos estos resultados a nivel estacional, o sea, verano, otoño, invierno y primavera. ¿Ya? Entonces, si vemos que en verano tenemos el 94% de dependencia de la altitud, en otoño el 88%, en invierno 89% y primavera 92%. Lo que se muestra aquí, ¿no? 94 en verano, 88 en otoño, invierno 89 y primavera 92. Entonces, ya vemos que en otoño e invierno los coeficientes de determinación son bajas, ¿no?, en relación a las de verano y primavera. Bueno, y si hacemos un análisis mensual, pues podemos detallar mejor, ¿no? La dependencia, pues en enero, febrero hay alta dependencia, incluso hasta marzo, y eso va bajando y el valor más bajo estaríamos mostrando en el mes de julio, que es un 84%, que aún es altamente dependiente de la altitud, no siendo, digamos, el valor más bajo puede no ser dependiente, es altamente dependiente también. Y diciembre es 0,92. Entonces los meses de enero, febrero, marzo y diciembre tienen alta dependencia de la evapotranspiración de referencia frente a la altitud. Entonces vemos que la altitud es un factor determinante en la determinación de la evapotranspiración de referencia. Aquí mostramos
mapas de isolíneas de la evapotranspiración de referencia basado en modelos geoestadísticos. Aquí las isolíneas, bueno, conforme los resultados anteriores, pues el primer método de MS-Zines-Bollner tiene este comportamiento de isolíneas, ¿ya?, de evapotranspiración de referencia. Hargrave-Samani es de esta forma y el toroide es también de esta forma. De los tres métodos, bueno, conforme los resultados anteriores, podemos llegar a la conclusión de que el método más adecuado para determinar o confiar los valores de evapotranspiración de referencia, pues el método de MS-Zines-Bollner, y este es el resultado que se puede recomendar a los investigadores en cuestión, digamos, de estudios hidrológicos y de riego para los cultivos respectivos en ciertas zonas agroecológicas, ¿no? Desde 6, 4, 3, 2 milímetros por día. Entonces, ese es el trabajo que se realizó en nuestra universidad y llegamos a las siguientes conclusiones, ¿no? Dice, los factores de altitud y latitud son responsables directos de la variación espacial de los valores de evapotranspiración de referencia. Cuanto mayores fueran, menores son los valores de evapotranspiración de referencia. Quiere decir, cuanto la altitud es mayor, ¿no?, son menores los valores de evapotranspiración de referencia. Existe alta correlación de los valores de evapotranspiración de referencia con la altitud, obviamente, de los métodos MS-Zines-Bollner y toroide, y baja correlación del método Hargrave-Samani. Y finalmente podemos llegar a la siguiente conclusión, indicando los mapas de isolíneas confirman los resultados obtenidos por el método estadístico de la fuerte influencia de la altitud y latitud en los valores de evapotranspiración de referencia, posicionando las isolíneas anual, estacional y mensual de valores más altos y las zonas de los llanos, zonas bajas y valores más bajos en la zona andina. Entonces, estas son las conclusiones que se llegó del humilde trabajo de investigación que se realizó. Y bueno, ese es el trabajo que quise compartir con ustedes. Pues mi nombre es Esteban y este es mi correo electrónico y mi número de celular. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, ingeniero. Por favor, si alguien tuviese una pregunta, algún comentario. Gracias por su presentación, ingeniero. Una consulta. ¿No utilizaron en el análisis el método de Penman? Bueno, muchas gracias, ingeniero. A principios de iniciar mi presentación, mencioné eso, ¿no? El de Penman-Monteith requiere 4 elementos climáticos, que estoy hablando de la temperatura del aire, humedad relativa, radiación solar y la velocidad del viento. Las estaciones meteorológicas que facilitó el CENAMI, los 4 elementos climáticos, en la mayoría de las estaciones no las tienen. Hubiese sido lindo que por lo menos 100 estaciones contaran con esa información, ¿no? Entonces, hubiésemos trabajado con el método de Penman-Monteith y no estos métodos que solo utilizan la variable de temperatura del aire. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, le quedo muy agradecido, muy interesante. ¿Sí? Muchísimas gracias por la exposición, realmente ha sido muy buena. Tenía la consulta de cómo manejaron el tema de la disponibilidad de datos
sabemos que los de Tsunami hay ciertos meses, ciertos días que no manejan datos. No sé si han hecho algún proceso de llenado de datos, de interpolaciones. ¿Cómo llegaron a manejar eso? ¿Cómo podría influir eso en sus resultados? Y otro tema también, ¿se podría aplicar esto para hacer este cálculo a escalas más pequeñas? ¿No? Digamos, dentro del altiplano, subdividir en altiplano norte, altiplano central o incluso, qué sé yo, a nivel municipal, por ejemplo. Bueno, muchas gracias, ingeniero. La pregunta, está muy buena. Sí, como lo mencioné a principios, que el CENAMI facilitó 404 información meteorológica de 404 estaciones meteorológicas. Se hicieron una discriminación positiva, o sea, discriminación de calidad, y se llegaron apenas a 235 estaciones meteorológicas. Datos faltantes, como usted lo mencionó, se desechó esa estación meteorológica, ¿no? Si hubiésemos utilizado, digamos, algunas estaciones que tienen información faltante y se complementase, digamos, con alguna variable estadística, pues no se llegó a eso, solo se utilizaron datos. Por eso digo, desde 74 hasta 5 años. Hay estaciones meteorológicas que tenían 10 años, pero de los 10 eran discontinuas, entonces se utilizó apenas 5, por decir, ¿no? Entonces, eso fue. Obviamente, estos resultados, probablemente hay que hacer un análisis profundo con datos de estaciones automáticas, pero el CENAMI no tiene aún disponibilizado información meteorológica de datos de estaciones meteorológicas automáticas, ¿no? Por eso se trabajó con estaciones convencionales. Ahora, respecto a la otra pregunta, evidentemente este trabajo se puede hacer a nivel municipal, en el territorio, en el área geográfica municipal, área geográfica departamental, utilizando los datos meteorológicos que disponen en ese departamento, ¿no? Yo estoy seguro que hay más estaciones meteorológicas, ¿no?, a nivel de departamentos, porque el CENAMI también tiene oficinas a nivel departamental y algunas estaciones meteorológicas que están centralizadas en La Paz no están registrados, los que están en el departamento, ¿no? Entonces habría que hacer un trabajo más minucioso para lograr toda la información meteorológica de todo Bolivia, ¿no? Ese es el inconveniente. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no. Permítame un aviso, a las 3 de la tarde hay una última conferencia en el salón principal. Allá los espera, por favor.